¿cómo están? Soy Cintia López y me da mucho gusto saludarlos en una sesión más de Capsulitas de Fe, Esperanza y Amor. El día de hoy queremos desarrollar un nuevo capítulo de Escuela para Padres. En esta ocasión queremos hablar acerca de la depresión y el suicidio infantil y adolescente, los factores de riesgo o de alerta y los factores de prevención. Este es un tema muy delicado, pero a la vez es muy importante que nosotros como padres podamos capacitarnos y sobre todo saber cuándo se presentan en nuestros hijos los factores de riesgo, cuando ellos están viviendo una situación complicada que necesita urgentemente de nuestra intervención y sobre todo de buscar la ayuda oportuna para que ellos no tomen tristes decisiones. Actualmente ha ido en incremento el porcentaje de depresión y de suicidio infantil y adolescente. Más adelante lo vamos a ver en la presentación. Y México es uno de los países más afectados por este tema en la actualidad. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Es importante que sepamos que los datos que vamos a manejar actualmente son provistos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes acá en México, conocido como CIPINA. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué estamos, como padres debemos de estar alertas con este tema de la situación de depresión y de suicidio infantil y adolescente? Pues permítanme presentarles una gráfica. Y este es un reporte según la OCDE. Es un estudio que se realizó en el 2021. Fue una encuesta a partir del año 2020 acá en México. Recordemos antes que nada que en el 2020 inició el tema de la pandemia y ese fue un parteaguas en nuestro país, en donde sucedieron mayor incremento de problemas de salud mental en nuestro país. Se vio un incremento en adultos, en niños con este tema. Y entonces este es el resumen de una encuesta que se realizó de manera electrónica y se dice que en el año 2020 el 28% de los adultos encuestados manejaron síntomas de depresión. Y los jóvenes de 15 a 24 años, el 64% de los adolescentes encuestados también dieron signos de depresión y el 71% de los jóvenes encuestados entre hasta los 24 años también manifestaron estos síntomas. Entonces es un tema que nos debe de llamar la atención a todos, sobre todo saber que a partir de la pandemia se desarrolló este incremento y que necesitamos estar como padres informados acerca de esta situación que se está dando en la vida de nosotros. También es importante mencionar que durante el 2020, 3.6 millones de jóvenes dejaron de estudiar. Es muy importante el estudio, de verdad que nosotros como papás debemos de hacer especial énfasis en esto. Nuestros hijos tienen el derecho a la educación, pero sobre todo tienen el deber de ejercer la educación, de ser educados. Ellos no pueden dejar por ningún motivo el estudio. Pero derivado de la pandemia, por muchas situaciones económicas que se dieron, por muchas situaciones que no se esperaban, millones de jóvenes tuvieron que dejar de estudiar en nuestro país y esto también les causó un severo problema de situación emocional, de daño emocional, de salud mental, de problemas de salud mental en sus vidas. Recordemos de que si no estamos bien emocionalmente, tampoco podemos aprender. Como decíamos, derivado de la pandemia por temas de economía, quizá muchos se salieron de la escuela porque tuvieron que comenzar a trabajar para poder apoyar en su casa, pero también muchos simplemente no se adaptaron al sistema virtual, al sistema digital, que de pronto tuvieron que enfrentarse millones de jóvenes estudiantes para resguardarse por su situación de salud física con respecto al tema del COVID. Entonces es muy importante también que nuestros niños, que nuestros jóvenes retornen a los salones de clase, que retornen su proyecto de estudio, que vuelvan a él. Es urgente esta situación. Ahora bien, es importante que nosotros destaquemos que nuestros jóvenes tienen necesidades emocionales durante la adolescencia y básicamente se componen en tres grandes áreas. Ellos necesitan desarrollar la resiliencia porque esto es eso que les permitirá salir adelante de cualquier situación adversa en sus vidas. Es esa capacidad que tengan de adaptación.
para poder enfrentar cualquier situación difícil que puedan estar atravesando. Y la resiliencia se desarrolla mediante el contacto interpersonal que nuestros jóvenes pueden tener. Entonces es muy importante que ellos tengan ese contacto interpersonal, que se desarrollen en distintos roles y que ellos puedan de esta forma desarrollar este don de la resiliencia en sus vidas para poder enfrentar situaciones adversas. Otra de las necesidades emocionales que nuestros jóvenes tienen es la definición de su identidad. Durante la etapa de la adolescencia, ellos están tratando de definir, de encontrar realmente quiénes son, de cuál es su rol, cuál es su función en este mundo. Entonces necesitamos nosotros como padres poder apoyar en esta definición de identidad de nuestros chicos, estarles recordando que ellos son una creación única e irrepetible, que no necesitan estar admirando ni imitando a nadie más. Y el problema de la imitación es que es muy volátil, entonces es como las modas. Hoy me gusta y quiero ser como fulano o como fulana, mañana puedo ser de diferente forma. Entonces allí nos está generando un conflicto en cuanto a la definición de identidades. Nosotros necesitamos apoyarles y mostrarles realmente que ayuden a descubrir quiénes son verdaderamente y cuál es su rol principal en este mundo. Y también tienen que encontrar roles sociales. Tienen que saber que no solo son hijos, que también son hermanos, que también son primos, que también son nietos, que también son amigos, que también son estudiantes. O sea, tienen diferentes roles y en todos los roles que nuestros jóvenes deben de aprender a desarrollar, deben de saber que tienen un propósito y un fin especial y único, el cual deben de ejercer en cada uno de esos roles. Entonces, para eso estamos nosotros los papás, para ayudarles a definir estos tres grandes conceptos en su vida, para que ellos puedan llenar esas necesidades emocionales que se van dando durante esta época de la adolescencia. Ahora bien, ¿qué es la depresión juvenil? Y vamos a dar una definición según el sitio de Mayo Clinic, y dice que es un problema de salud grave que provoca un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que nuestros adolescentes piensan, sienten, se comportan y puede provocar problemas emocionales, funcionales y físicos. Esa es la definición de depresión. Ahora bien, existe un sinnúmero de causas que pueden desatar la depresión en la vida de nuestros hijos. Eso es un sinfín de causas. Pero dentro de las más comunes tenemos la presión de los compañeros, las expectativas académicas. A veces como padres ponemos expectativas muy altas que se pueden convertir en un peso muy grande sobre los hombros de nuestros hijos. Entonces debemos de estar allí en constante observación de que realmente nosotros le pidamos algo que realmente puedan entregar con buenos resultados. El cambio en los cuerpos de nuestros adolescentes. Sabemos cuando vamos creciendo y todos los papás hemos atravesado por esa situación, el cambio de nuestros cuerpos, cómo va, a veces quisiéramos que nuestro cuerpo vaya creciendo de manera uniforme y perfecta, y que no existan los típicos granos en la cara de nuestros adolescentes, y quizá muchos de nosotros pasamos también por eso. A veces ellos no se aceptan, no aceptan la persona que el espejo les está presentando, no aceptan el exceso de delgadez o el exceso de kilitos de más que el espejo les puede estar presentando. No aceptan el ser demasiado chaparritos, demasiada estatura corta, o el ser demasiado altos, como a algunos otros nos pasó. Entonces, el cambio en el cuerpo de los chicos y de las chicas, de verdad que es un tema que les afecta mucho, tanto a su autoestima como en su estado de ánimo. Entonces, debemos como papás estar alerta de esa situación. Los conflictos familiares también pueden provocar en nuestros chicos es una fuerte causa de depresión. Las peleas en casa, las discusiones, las situaciones adversas en la familia, eso les puede provocar una tristeza profunda. El abuso de drogas ilícitas y el alcohol, los cambios en la neuroquímica cerebral. Se dice que
existen ciertos transmisores de nuestro cerebro, ciertas sustancias químicas que están ligadas directamente a la generación de la depresión. Una de ellas, y por mencionarla nada más, es la serotonina, pero existen muchos otros neuroquímicos que el desbalance de esto en el cerebro puede provocar este estado de ánimo deprimido y de profunda tristeza en nuestros jóvenes. Los cambios hormonales también. Y generalmente a los cambios hormonales va asociado los cambios de estado de ánimo. Y por eso nos encontramos con que los chicos un día pueden ser los más felices del mundo y al día siguiente o a la hora siguiente pueden ser las personas más conflictivas del mundo. Es una situación bien complicada. También la depresión puede ser causada por rasgos hereditarios. A veces podemos tener generaciones anteriores en nuestra familia que ha tenido este mismo tipo de problemas y que predispone a que nuestros hijos también puedan sufrir. Algún trauma que puedan haber sufrido tanto en su niñez como durante su edad de juventud, eso también les puede causar una fuerte depresión, o el hecho de ser víctimas de algún tipo de abuso. Como hemos visto en otras clases, existen diferentes tipos de abuso y solo por mencionarlos, recordemos que está el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual. Hay muchos tipos de abuso de los cuales nuestros jóvenes pueden ser víctimas y esto también les puede provocar una profunda depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión juvenil? Cuando vemos a nuestros chicos con una tristeza profunda, con unas ganas de llorar continuamente, con llantos frecuentes, cuando vemos que nuestros chicos no tienen esperanza, al contrario, tienen desesperanza. Lo menos que están es optimismo. Siempre están como muy fatalistas acerca del futuro, acerca de lo que va a venir. Eso es tener desesperanza. Y cuando nuestros jóvenes tienen esto, también puede ser un síntoma de depresión. La disminución del interés por las actividades que antes disfrutaban. Cuando ellos van creciendo, cuando ellos son niños, normalmente son muy activos y a veces los papás buscamos actividades extracurriculares para que puedan aprender a dosificar ese exceso de energía que les caracteriza durante su edad tan corta. Y de repente ellos van descubriendo que les encanta esas actividades extracurriculares. Puede ser un deporte, puede ser el aprender a tocar un instrumento, el aprender a cantar, una manualidad, el aprender repostería, etcétera. Pero de repente, si disminuye ese interés de aquello que le apasionaba tanto hace poco, pues debe ser un signo de alerta para nosotros los papás. El aburrimiento o poca energía que la manifiesten constantemente. El retraimiento de la familia o de los amigos. Quizá antes nuestros hijos eran muy sociables y estaban en constante comunicación con la familia, con los amigos y de repente han dejado esa faceta y se han encerrado en sí mismos, en sus habitaciones por periodos muy largos de tiempo. Eso nos debe de alertar a nosotros también como padres. El autoestima baja. El que piensen de que no son valiosos, de que no son importantes, de que no son bonitos o bonitas, de que no son inteligentes. Todo esto es un síntoma de depresión. Mayor irritabilidad, enojo, hostilidad, ausencia frecuente a la escuela o una baja notable en las calificaciones, cambios importantes en los patrones de comida y esto es muy importante. De verdad hay épocas en que nuestros hijos comen y comen y comen desmedidamente, principalmente cuando están creciendo. Pero nosotros como papás debemos de cuidar también de que ellos no hagan cosas contraproducentes por comer muchísimo. A veces quieren, principalmente las chicas, tener el cuerpo perfecto, el cuerpo de la actriz, el cuerpo de la influencer y las redes sociales en esto de verdad son lo peor para darles esos patrones a seguir, esos ejemplos a seguir en nuestros hijos. Entonces, cuando se dan cuenta que su cuerpo no se parece a, intentan hacer situaciones allí para compensar todas esas calorías de más que luego ingieren. Y pues por eso es que luego se desarrollan situaciones que afectan directamente su salud, tanto física como mental, como la anorexia, como la bulimia. Entonces,
los famosos atracones que luego se dan para luego buscar expulsar eso de su cuerpo, y necesitamos como papás estar alerta porque eso los puede llegar a conducir a la muerte. Los cambios importantes en los patrones de sueño también. A veces dormían correctamente sus horas y de repente se convirtieron en jóvenes noctámbulos que ya no duermen con facilidad, o lo contrario, que desean dormir todo el tiempo, todo el día, toda la noche. Eso nos debe dar una alerta importante a nosotros como papás. Los problemas relacionales también, quizá antes llevaban muy bien con sus amigos y últimamente tienen muchos problemas en sus relaciones de amistad, y las quejas frecuentes de enfermedades físicas. Así como los niños chiquititos, cuando a veces no quieren ir a la escuela porque algo les está sucediendo en la escuela y manifiestan qué dolor de panza, qué dolor de cabeza, qué calentura, incluso cada mañana que se levantan para ir a la escuela, lo mismo puede llegarles a pasar a los jóvenes. Pueden manifestar enfermedades físicas frecuentes y de repente. Ahora bien, me gustaría mostrarles esta gráfica que fue generada según la Encuesta Nacional de Salud y el INEGI, y nos muestra cómo incrementaron los casos de suicidio en México en la última década, del año 2010 al año 2020. Y podemos ver un incremento considerable año con año, pero en el 2020 fue un parteaguas, como lo dijimos al inicio de esta clase, y se reportaron 7,896 casos de suicidios en México. Y lo peor de esto, y lo que nos llama la atención ahorita a nosotros como padres, es que 1,500, casi 1,600 de estos 7,800 casos se trataron de niños, niñas y adolescentes que decidieron acabar con su vida durante el año 2020. Por eso la importancia de esta plática, porque necesitamos parar esto urgentemente. Ahora, como padres, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos saber respecto a esta situación que se está dando? Nuestros chicos no siempre van a dar una señal clara y van a decirnos: mamá, papá, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Lo ideal sería que ellos claramente nos dijeran eso, pero siempre van a haber señales de alerta que nos digan a nosotros que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, nuestros hijos están pidiendo ayuda. El riesgo de suicidio es una problemática que debe visualizarse con el objetivo de ser prevenida. Ahora, existen 10 señales de alerta y factores de riesgo que pueden anticipar un intento de suicidio. El número 1 son los problemas emocionales que pueden estar atravesando los niños, niñas y adolescentes. Y a veces esos problemas emocionales los lleva a intentar autolesionarse. No sé si han escuchado el término, pero existe el famoso putting, y es cuando los niños, las niñas, los adolescentes buscan causarse daño a su piel. Buscan lesionarse, porque de esa forma sienten que se están liberando emocionalmente. Y muchas veces, para ocultar esas heridas que ellos mismos se provocan, pues es cuando usan siempre ropa manga larga para pasar desapercibido en casa y que no se den cuenta de que están realizando este tipo de práctica. Entonces, al descubrir eso, inmediatamente como padres debemos de buscar ayuda, de buscarle ayuda a nuestro hijo, a nuestra hija, porque eso no es normal que suceda ni que busquen hacerse daño. El número 2, problemas de relaciones sociales, como ya lo mencionamos. Cuando están teniendo muchos problemas, muchos pleitos, cuando nos están llamando muy seguido en la escuela que tienen muchos problemas, debemos de indagar y de investigar más a fondo qué es lo que les está sucediendo. En tercer lugar, otra señal de alerta son los problemas cognitivos que de repente pueden llegar a tener. Quizá en tiempos anteriores eran el número 1, la número 1 de clase, pero de repente las calificaciones se vinieron abajo y de repente se dan cuenta que no pueden aprender como antes, que no pueden concentrarse como antes, que algo les está afectando y que les está impidiendo seguir adelante. Quizá esto no es tan fácil que lo digan nuestros hijos, pero quizá las calificaciones pueden ser un reflejo, y sobre todo los maestros de nuestros hijos nos pueden poner en contexto de más o menos qué es lo que está pasando con nuestra hija, con nuestro hijo, para que nosotros podamos buscar la ayuda necesaria.
El número 4, como ya lo mencionamos, los trastornos de la conducta alimentaria. De verdad, debemos de estar al pendiente que nuestros hijos coman y coman adecuadamente su comida totalmente balanceada, las veces que sean necesarias, que no corran urgentemente al baño después de eso a buscar vomitar o buscar hacer otras situaciones para sacar lo que ya comieron. Debemos de estar bien al tanto de que tengan una correcta conducta alimentaria. Los antecedentes familiares, como ya los mencionamos, de suicidio, la familia pueden generar también el deseo de que nuestros hijos quieran intentar atentar contra su propia vida, el haber sufrido violencia en su casa, en la escuela, el famoso bullying. También no necesariamente la violencia, como ya lo hemos dicho, debe o es física. También hay violencia cibernética, también hay violencia emocional. Entonces debemos de estar al tanto de las cosas que nuestros hijos están enfrentando y que los estén conduciendo a tomar una decisión de fatalidad. El estar pasando por un periodo de duelo o de pérdidas. Y aquí es muy importante que entendamos de que el duelo no solo está relacionado con la pérdida física de algún familiar, de algún amigo, de alguna mascota, de algún ser querido, muy cercano a la vida de nuestros chicos. También existen diferentes tipos de duelo que pueden estar atravesando nuestros hijos, como por ejemplo el cambio de escuela, el cambio de ciudad, el cambio de casa, el haber perdido algún bien material importante para la familia, el que papá o mamá se hayan quedado de la noche a la mañana sin trabajo, un divorcio en los padres puede generarles un duelo y una pérdida muy importante que puede ser capaz de romper el corazón de la vida de nuestros hijos. Entonces es importante que detectemos también eso. También debemos de estar alerta cuando nuestros hijos buscan tener a su alcance armas de fuego o medicamentos. Debemos de cuestionarnos como por qué, para qué, y armas de diferentes índoles, no solo de fuego, armas blancas. Debemos de cuestionar como por qué tendría que tener esto a su alcance, qué es lo que están buscando hacer, ¿no? Con esto. Realizar búsquedas en internet relacionadas con situaciones de suicidio o algún comentario que dé un indicio allí de que algo raro traen en su mente, en su pensamiento. Normalmente, y bueno, esto tristemente, las masacres que luego se han dado en países como Estados Unidos y así, generalmente los victimarios han avisado, en redes sociales, ya sea de forma directa o de forma indirecta, lo que piensan hacer. O a veces, y tú dirás, pero ¿cómo como papás voy a darme cuenta de qué es lo que ve en el internet mi hijo o mi hija? Pues claro que podemos verlo y darnos cuenta, y ya lo hemos hablado en clases anteriores. Existen muy buenos programas que tú puedes descargar a tu teléfono, a tu dispositivo, y son programas de control parental en donde te dice claramente el tiempo que invierten tus hijos en el internet, en qué páginas navegan, con quién se están comunicando. Entonces, de verdad es muy importante que como papás te informes, te asesores y que busques esto. Y sobre todo lo que ya hemos hablado, cuando tenemos una comunicación abierta y clara en casa y en donde decimos y podemos establecer reglas como que aquí las contraseñas de todos los dispositivos las manejamos todos, y quizá te dirán eso es ser tóxico, eso es ser invasivo, eso es invadir la privacidad. De verdad que yo personalmente, y quizá espero no causar allí algún tipo de molestia, pero yo de forma personal prefiero pecar un poquito de eso que de negligente y de no enterarme de nada de lo que están haciendo mis hijos con el buen o mal uso que le pueden llegar a dar al internet. Entonces, para mí, de forma muy personal, para mi esposo también son muy útiles estas aplicaciones, y sobre todo estar en constante comunicación con nuestros hijos, ¿no? ¿Para qué están utilizando su tiempo en internet? ¿Qué es lo que están haciendo? También otra señal de alerta es que ellos hayan realizado intentos previos de suicidio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como papás? ¿Cuáles son los factores de protección y de prevención para prevenir la depresión y el suicidio infantil y adolescente? Pues en primer lugar,
dialogar con nuestros hijos, estar en constante comunicación con ellos. Y quizás me digan aquí, Cintia, pero tú no sabes lo que difícil que es hablar con adolescentes. Lo sé perfectamente, soy mamá de un adolescente y sé lo difícil que es hablar con ellos. Y fíjate, yo tengo un niño y dos niñas. Bueno, una bebé que es bebé, entonces ahorita pues vamos a hablar específicamente de mis dos grandes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el niño? Pues que se desenvuelve como normalmente se desenvuelven los niños. Hablan muy poquito, o sea, que tú vas por él a la escuela y le preguntas cómo te fue y te contesta bien y allí pues date por bien servida con esa respuesta. Contrario a mi niña, ¿no? Que habla y habla y habla como hablamos todas las mujeres de este mundo, diría mi mamá, hasta por los codos. ¿Cuál es una estrategia que podemos utilizar para hablar un poco más con nuestros chicos que no son tan fáciles de dialogar? Interesarnos en sus cosas que a ellos les gustan. Como papás podemos buscar también cuáles son sus intereses. Quizá como papá te toque hacer lo mismo que a mí en algún momento, sentarme frente al Xbox y decirle, a ver, explícame, quiero jugar. Y se lleva las risas de su vida, ¿no? Porque pues, no soy nada habilidosa en esos temas, pero morimos de risa los dos. El que tú te puedas involucrar en sus gustos, en decir, pues ahora vamos a ver esta película, pues ahora a mi hijo le gusta jugar basquetbol, entonces disfruta mucho que aunque no podamos, papá y yo, jugar con la habilidad con la que él juega, pues que salgamos de vez en cuando a jugar con él basquetbol. Entonces, esas cosas son las que te van aperturando temas de comunicación y de conversación con tus hijos. Entonces, son muy buenos tips que nos interesemos en sus gustos, en sus preferencias, en lo que a ellos les gusta para poder ir ampliando esa situación de poder hablar más y más seguido con ellos. El segundo tip que te doy es que acompañemos a nuestros hijos, no solo en sus logros, no solo en sus triunfos, acompañémoslos también en sus tristezas, en sus retos, en sus miedos. Abracemos mucho a nuestros hijos, estemos ahí para ellos. A veces no necesitamos hablar, se nos va mucho en hablar y hablar y hablar, pero no necesitamos hacer eso siempre, sino que simplemente acompañarlos y estar allí para ellos. El tercer tip: permite que ellos se expresen, permite que ellos te puedan contar sus situaciones y aprendamos a escuchar, no siempre estar allí para opinar, aprendamos simplemente a escuchar y que ellos puedan manifestar sus sentimientos. El cuarto tip: empaticemos con ellos. Recordemos qué significa empatía, significa ponernos en el lugar del otro. Y tú y yo como papás, pues claro que atravesamos por la edad de nuestros hijos. Quizá para nosotros no fue fácil también atravesar el periodo de niñez, de adolescencia, de juventud. Entonces, quizás se están enfrentando a otros retos porque los tiempos han cambiado muchísimo, pero en general las situaciones adversas también las pasamos nosotros. Entonces, demostremos comprensión, demostremos que entendemos realmente esas situaciones difíciles por las que están pasando y que estamos ahí para ellos. En quinto lugar, demostrémosle nuestro amor. Y nuestro amor debe de ser incondicional. A veces queremos idealizar o condicionar ese amor y decir, es que si tú fueras como, es que si tú te parecieras a tal persona, al fulanito, o si tú hicieras esto, nuestro amor debe de ser incondicional, así como el amor de ellos hacia nosotros es incondicional, independientemente de nuestros errores, porque todas las personas tenemos errores, cometemos errores. Entonces, de igual forma, demostrémosle ese amor incondicional a nuestros hijos. En sexto lugar, busquemos ayuda profesional. Y aquí te estoy poniendo unos ejemplos de por ejemplo, acá en México existe la línea de la vida y está el número 800 911-2000. Ellos allí pueden ayudarnos, brindan ayuda psicológica las 24 horas del día, los 365 días del año. También los puedes buscar en las redes sociales. Está también el chat de confianza, acá en México el 5533-5533, y ahí te pueden dar apoyo psicológico, apoyo legal. También puedes efectuar alguna denuncia en caso de ser necesario. Y esto es acá en México.
También existe la ayuda de asesoría privada, pero yo estoy segura de que en cualquier país que puedan llegar a ver este video, también existe ayuda que como papás tú puedas acercarte y puedas buscar ayuda para tu hijo si está atravesando una situación complicada de salud. Y por último, pero no menos importante, de hecho yo creo que esto es lo más importante de todas las cosas que como papás podemos hacer, y es buscar a Dios en nuestra familia. Dios es indispensable y es el único que nos puede ayudar a solventar situaciones tan fuertes y tan profundas como problemas de depresión y de intento de suicidio en la familia. De verdad que Dios es el único que puede calmar las tormentas y estar ahí con nosotros. Y yo no te estoy diciendo busca la iglesia X, ve a tal iglesia, hazte de tal religión. No, yo te estoy diciendo busca a Dios, relaciónate con Dios. Dios está interesado en ayudarnos. Y ahorita ya les he platicado que estoy terminando una segunda licenciatura, esta vez en psicología, y no me había dado cuenta que hasta la Biblia habla de psicología. El Salmo 103 lo había leído decenas de veces a lo largo de toda mi vida, pero nunca lo había leído desde una óptica psicológica. Y el Salmo 103 del 1 al 4, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Recordemos que el alma es la caja de nuestros sentimientos. Cuando estamos con un problema de depresión, estamos con un problema del alma, estamos con un problema de nuestros sentimientos más profundos, pero con esa alma se puede llegar a bendecir a Dios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando estamos en un problema de depresión, sentimos que nos cala los huesos y que nos duele lo más profundo de nuestro ser, pero Dios es capaz de sanar aún esas dolencias tan profundas. Y el versículo 4 me encantó. Él es quien rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. Y cuando estamos en un problema de depresión, sentimos que estamos sumergidos en un hoyo del cual no podremos salir. Así sentimos, pero quiero decirte hoy de que sí hay esperanza, de que sí puedes salir de eso y de que esa ayuda está en Dios. Entonces, quería dejarte con este breve mensaje y darte las gracias por haber compartido una vez más esta escuela para padres. Y si esto es importante para nosotros, es importante para ti, te invito una vez más a que lo compartas, a que compartas este video y sobre todo que te puedas suscribir a nuestro canal si aún no lo has hecho, para poder recibir información de este tipo que nos beneficie como papás en la enorme tarea de criar a nuestros hijos, pero la labor más hermosa que Dios nos puede haber entregado a nuestras manos. Agradezco mucho tu atención, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Hasta luego.